Hola, comenzamos el video número 12 de este curso de análisis matricial y hoy haremos un repaso de algunos aspectos de autovalores y autovectores. Vamos a comenzar con la definición. Dada una matriz cuadrada A de n por n, se dice que un escalar lambda es un autovalor de A si existe algún vector no nulo X tal que hacer A por X me da lo mismo que lambda por X. Es decir, ese vector nulo se llama autovector, ¿no?, correspondiente al autovalor lambda. Es decir, que existe un vector X no nulo, porque el 0 siempre cumple esta igualdad, tal que cuando yo lo multiplico por la matriz A, me da un vector en la misma dirección que A. Es decir, en la misma dirección que X, es decir, un múltiplo de X. Los autovectores y autovalores van a depender de cuál sea esa matriz. No hay una familia de autovectores que son de todas las matrices. Y en este ejemplo los tenemos aquí dibujados en amarillo. Escritos en amarillo. Tengo la matriz S simétrica que es 2, 1, 1, 2. Cuando multiplico S por el 1, 1, quiere decir que tengo una combinación lineal de las columnas de S, que es 1 por la primera columna más 1 por la segunda columna. Y eso me da 2 más 1, 3, y 1 más 2, 3. Es decir, que me da 3 veces el vector original 1, 1. Eso quiere decir que el 3 es un autovalor y el 1, 1 es un autovector. Esa es la definición y un ejemplo. Por ahora salieron de la galera estos autovectores. En el próximo video veremos cómo calcular autovalores y autovectores. Este otro vector, 1 menos 1, quiere decir que tomo la primera columna, la multiplico por 2, por 1, y la segunda columna la multiplico por menos 1. Es decir, resto la segunda columna de la primera. Y eso me da 2 menos 1, 1, 1 menos 2, menos 1. Es decir, que me da el mismo vector X. Por lo tanto, en este caso, el autovalor es 1 y un autovector correspondiente es el 1 menos 1. Ese es un pequeño ejemplo de lo que significa la definición de autovalor y autovector. Hay 4 propiedades destacables de este tema de autovalor y autovectores que se ven en este ejemplo. La primera es que la traza de S, que se define como la suma de los elementos de la diagonal, que en este caso es 2 más 2, coincide siempre con la suma de los autovalores, que es lambda 1 más lambda 2, y en este caso 3 más 1, que sigue siendo 4, igual que 2 más 2. Esa es la primera propiedad que vemos en este ejemplo, que es un teorema y vale siempre. La segunda propiedad que se ve en este ejemplo también es que el determinante de S, que en este caso es 2 por 2 menos 1 por 1, es decir, 4 menos 1, 3, coincide con el producto de los autovalores, que son 3 y 1, 3 por 1, que es 3. La tercera propiedad es que cuando S es simétrica, todos sus autovalores son reales. En este caso los autovalores son 3 y 1, y esos son todos. Y noten que acá yo puse lambda escalar y no puse real porque, como veremos en una de las diapositivas que siguen, el hecho de que esta ecuación tenga una solución no trivial X implica que lambda es la solución de la ecuación polinomial y por lo tanto podría ser complejo, aunque la A tenga componentes reales. Y la cuarta propiedad que se ve aquí es que cuando S es simétrica, que es este caso, lambda 1 es distinto de lambda 2, los autovectores correspondientes son ortogonales. Y aquí vemos que 1, 1 por 1 menos 1 me da 0. Si hago 1, 1, producto escalar 1 menos 1, que dijimos que es lo mismo que poner el 1, 1 traspuesto por el 1 menos 1, da 1 por 1 menos 1 por 1, que es 0. Bien. Sigamos. Otra cosa importante es
que cuando uno tiene un autovalor lambda, o en realidad para cualquier número lambda, o cualquier escalar lambda, si defino el conjunto E sub lambda de todos los vectores x tal que A por x me da lambda por x, eso es un espacio vectorial. En principio, el 0 siempre pertenece a E sub lambda, y E sub lambda será distinto del conjunto que tiene solamente al vector 0 cuando lambda es un autovalor. Y siempre este conjunto es un espacio vectorial. Vamos a ver esa. Si yo tengo dos vectores x y que pertenecen a ese conjunto E sub lambda, dado una matriz A cuadrada, y tengo alfa y beta números reales o escalares, entonces cuando yo hago A, entonces en principio lo que vale es que AX es lambda X y A por I es lambda por I. Eso es la definición de pertenecer al conjunto E sub lambda. Ahora, quiero ver si el vector alfa X más beta por I pertenece a E sub lambda. Entonces multiplico por A y veo qué ocurre si me da lambda por el mismo vector. Entonces por la linealidad, esto es alfa por AX más beta por AI, pero A sub X es lambda X y A por I es lambda I. Por lo tanto puedo sacar ese lambda de factor común y me queda alfa X más beta I. O sea que el mismo vector, multiplicarlo por A es lo mismo que multiplicarlo por lambda. Y de esa manera pruebo que este conjunto es siempre un espacio vectorial. Bien. Ahora observemos otra cosa, otra propiedad importante. Si tengo un autovector X que corresponde a un autovalor lambda y hago A cuadrado por X. Bueno, por la definición, eso es A por X. Aquí estoy usando la definición de A cuadrado o si quieren la propiedad asociativa, pero eso es A por lambda X. Multiplicar una matriz por un escalar por un vector es lambda por AX. Y ahora uso de nuevo que A por X es lambda X, así que me queda lambda cuadrado por X. Bien. Si volvemos al ejemplo de recién, S, cuando hago S por el vector 1, 1, me da 3 por el vector 1, 1, que era ese autovector, y si hago S cuadrado, me da S cuadrado, me da 3 al cuadrado, y si hago S cuadrado por el 1 menos 1, me da 1 al cuadrado por el 1 menos 1, es decir, el 1 menos 1. Y podría seguir repitiendo esto y saber que esto lo tengo para cualquier potencia. Es decir, que S a la K por el 1 menos 1, por el 1, 1 me da 3 a la K por 1, 1. Me está diciendo, el autovalor me va a decir que cuando multiplico repetidas veces la matriz S por el vector 1, 1, lo que obtengo es un vector en la misma dirección, pero de magnitud cada vez más grande, porque este 3 es más grande que 1. Muy bien. La mayoría de las matrices, y esto tiene una definición concreta matemática de qué quiere decir la mayoría de las matrices. Quiere decir que todas, salvo lo que sería lo que se llama un conjunto de medida cero de matrices, tiene n autovectores linealmente independientes. Al tener n autovectores linealmente independientes, tiene una base de autovectores. Tenemos Rn tiene una base de autovectores de esa matriz A que estamos considerando. Por lo tanto, cualquier vector B se va a poder escribir como una combinación lineal de esos autovectores con coeficientes C1 hasta Cn, y multiplicar A por B quiere decir multiplicar, digamos, usando la linealidad de A por B. Cuando yo hago A por B, me queda A por C1x1 hasta Cnxn,
Y uso la linealidad y esto es C1 por AX1 más Cn por AXn. Y esto es A por X1 es lambda 1 X1, A por Xn es lambda n Xn, y por lo tanto multiplicar A por el vector B quiere decir multiplicar la componente en la dirección X1 por lambda 1, la componente en la dirección X2 por lambda 2, y así la componente en la dirección Xn por lambda n. Tenemos como una buena radiografía de la matriz A. Sabemos qué hace en una base, y en esa base a cada vector lo estira en una dirección. Y multiplicar por A a la K es multiplicar por lambda a la K a la componente correspondiente. Bien, sigamos recordando algunas propiedades. Ahora tomo una matriz, como ejemplo esta Q, que es ortogonal, y la multiplico por el vector que tiene componentes complejas, la primera componente 1 y la segunda componente la unidad imaginaria. Entonces, esto me da 1 por la primera columna más i por la segunda, es decir, que me queda menos i y aquí abajo 1. Esto no es otra cosa que menos i por el vector 1i. A ver si está bien. Menos i por 1 me da menos i, y menos i por menos i me da menos i cuadrado, que es menos 1, es decir, que es 1. Muy bien, o sea que este vector 1i, que está en los dos lados, es un autovector correspondiente al autovalor menos i, complejo menos i. Y este otro vector q de 1i, cuando multiplico, lo que estoy haciendo es multiplicar la primera columna por 1 y la segunda por menos i. Es decir, que en la segunda componente voy a tener un 1 y en la primera componente voy a tener menos 1 por menos i, que es i. Y esto, si lo quiero escribir como 1 menos i, es 1 menos i por el vector i. A ver, ¿si está bien? Sí, i por 1 me da i por menos i me da menos 1, que es 1. Muy bien. Entonces, este otro vector es un autovector correspondiente al autovalor i. Una cosa interesante es que cuando una Q es ortogonal, todos sus autovalores tienen módulo 1. Fíjense qué interesante. Si yo tengo una Q ortogonal, genérica ahora, de n por s, por n, entonces, y lambda un autovalor de Q, resulta, bueno, que existe un X tal que Q por X es lambda por X. Pero el módulo de Q por X es lo mismo, es siempre el módulo de X, porque esa es una propiedad de las matrices ortogonales. ¿Se acuerdan que si yo escribía X traspuesta, QX, esto es QX traspuesta QX, es decir, el módulo de QX al cuadrado, y como Q traspuesta Q es la identidad por ser ortogonal, esto de X traspuesta QX, que es el módulo de X al cuadrado. Es decir, el módulo de Q de X cuadrado es lo mismo que el módulo de Q de X al cuadrado. Y esta es la propiedad que acabo de escribir sin el cuadrado. Módulo de QX igual a módulo de X, pero módulo de QX es módulo de lambda X, y por la propiedad del módulo de vectores, o de la norma, esto es módulo de lambda por módulo de X. Y como este X es no nulo, esto implica que módulo de lambda igual a 1. Es decir, todos los autovalores de una Q ortogonal tienen módulo 1. En este caso son menos i de i, que son números complejos conjugados de módulo 1. Muy bien. Unas observaciones más. Las matrices simétricas, de alguna manera, vamos a ir viendo que son como los números reales. Todos sus autovalores van a ser reales. Ya vamos a discutir eso en un ejercicio de la práctica. Las matrices ortogonales tienen todos autovalores de módulo 1. Entonces, de alguna manera, todos los números complejos de módulo 1 son los números de esta forma, en coordenadas polares. Así que todas las matrices ortogonales de alguna manera se van a corresponder con esta idea de números complejos de módulo 1.
Pero algunas advertencias finales. Los autovalores de A más B no son necesariamente los autovalores de A más los autovalores de B. Sí lo serán en algunos casos, pero en general no. Y tampoco son los autovalores de A por B los mismos que los autovalores de A por los de B, en general. Y finalmente quiero mencionar que los autovectores de una matriz real, de componente real A, van a ser ortogonales, va a haber una familia ortogonal de autovectores, si y solo si A traspuesta por A es lo mismo que A por A traspuesta. Todo lo que esta propiedad es lo que se llama ser una matriz normal. Muy bien. Unas observaciones finales de un aspecto muy útil de la expresión en autovalores y autovectores es la siguiente. Cuando uno resuelve un problema a valores iniciales, un problema a valores iniciales es una ecuación diferencial, como esta, en la que se dice cuánto vale la U en un instante inicial. Entonces, esta es una ecuación donde estamos diciendo que la derivada de U es una constante A por la U. En cada tiempo t, la derivada de U vale A por la U. Tal vez vieron esto en algún curso de cálculo, pero si no, ya lo van a ver en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que es cierto es que todas las soluciones de esa primera ecuación, de esta que está aquí, son de la forma U' de t igual a una constante por E a la A por t. Esperen. Constante por E a la AT. Esta es la familia de todas las soluciones de esa ecuación. Cualquier constante que yo ponga acá, cuando la derivo, a ver, verifiquemos, si derivo, me da C, constante, por la derivada de A a la AT, o sea, A por E a la A por T, es decir, A por C por E a la AT, o sea, A por U de T. Entonces, esto lo que me dice es que si tomo una función de esta forma, cumple la ecuación diferencial. Bueno, lo que es cierto es que estas son todas. No da en este momento para explicar eso, pero sí es cierto que estas son todas las soluciones de esa ecuación. Y si ahora me dicen que la U en t igual a 0 tiene que valer un cierto valor b dado, entonces cuando escribo esta fórmula en t igual a 0 me da c por e a la a por 0, es decir, c por e a la 0 que es 1, me dice que el c tiene que valer b. Este c tiene que valer b, por lo tanto la solución es u de t igual a b por e a la at. Bien. Entonces, cuando ahora tengo un problema más general donde tengo un montón de incógnitas, U1, U2 y U sub n de t, esto es lo que se llama un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un ejemplo podría ser U1' de t igual a 2U1 de t más U2 de t. No puedo resolver esta ecuación para la U1 porque no conozco U2, y podría ser que U2' de t sea 1 por U1 de t más 2 por U2 de t. Si tengo ese sistema, no puedo resolverlo primero la U2 y después la U1, porque para conocer U2' tengo que conocer U1, y para conocer U1' tengo que conocer U2. Es un sistema, tengo que resolverla simultáneamente. Entonces, este es el caso general donde estoy pensando que A es una matriz cuadrada de n por n. Cuando tengo este sistema y tengo una condición inicial, un estado inicial para cada una de las variables U1 en tiempo 0, U2 en tiempo 0, hasta UN en tiempo 0, esto se considera un dato. Los datos de este problema, los voy a marcar de otro color, son la matriz A y el vector B. A este problema lo puedo escribir también de manera vectorial como U' igual a A por U y U en 0 igual a B. Donde en verde marqué los datos. Bien, la solución de este problema es muy sencilla si conocemos que A tiene una base de autovectores. Si A tiene una base de autovectores, podemos escribir el vector inicial B como una combinación de los autovectores, con los C1, C2, hasta Cn sus componentes,
Y si podemos escribir el vector D como una combinación lineal de los autovectores, la solución será C1 por E a la lambda 1t por x1, es decir, la componente x1 se multiplica por esta, de la misma manera que acá se multiplicaban por E a la at, la componente C2 del x2 va por E a la lambda 2 por t, y la componente enésima por E a la lambda n por t. Los invito a verificar que esta función cumple u' de t igual, ¿sí? Recuerden que esto es un vector, pero se puede derivar usando las reglas que todos conocen, que u' de t es a por u de t. Tienen que derivar cada uno de estos, ver que aparece el lambda y que eso es lo mismo. Cuando aparece lambda 1 multiplicando x1 es lo mismo que a por x1. Y claramente se ve que u en 0, que es C1 por E a la lambda 0, lambda 1 por 0, o sea 1 por x1, y así sucesivamente hasta Cn por xn, es decir, el b del que haríamos partido. Esta notación escrita así es lo mismo que decir, o esta de acá, que la u de t es E a la a por t por b, donde esto ahora es la exponencial de una matriz. Recuerden que A es una matriz multiplicada por t, sigue dando una matriz, o a veces suele escribirse E a la t por A, multiplico la matriz por el escalar a izquierda, por el vector b. Muy bien, eso lo van a aprender en ecuaciones diferenciales ordinarias, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de contarles una aplicación importantísima de los autovalores y autovectores. Muy bien, con esto terminamos este video y en el próximo vamos a dar una manera de calcular los autovalores y autovectores de una matriz.